Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Por favor, los que tienen Biblia, compartan con los que no tienen. Los que encontraron, ayuden a buscar los que no encuentran, para que todos podamos leer la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Bendecimos el nombre del Señor. Gloria al Cordero de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Cuando todos lo tengan, me dicen amén. ¿Ya todos lo tenemos? La palabra del Señor dice así. Gracias por estar de pies, no en reverencia a Eugenio, sino a la palabra del Señor. Y la palabra del Señor dice así, hermanos amados: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Vamos a orar. Padre, yo te doy gloria, te doy honra, poder y alabanza, y te pido en el nombre de Jesús que tomes el control y el dominio de nuestras mentes, nuestras almas y nuestros corazones, y que nos ayudes en esta hora para poder aprender de tu palabra e interiorizar conocimiento y practicarlo, Señor amado, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. En cuanto a mí, solamente quiero ser el canal mediante el cual tú fluyes para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Podemos usar asientos. Quiero pedirle a todos mis amados hermanos, de la manera más comedida y respetuosa, que por favor me ayuden con sus teléfonos celulares, que apaguen sus teléfonos, por favor, tenga la bondad. A todos mis hermanos, ayúdenme con su teléfono, gracias. A modo de pregunta, viene la enunciación del tema de esta hora, y el tema titula así: ¿cuál es nuestra identidad en Cristo? ¿Ah? ¿Cuál es nuestra identidad en Cristo? Y si lo hacemos de manera personal, ¿cuál es mi identidad en Cristo? Si yo le pregunto a usted, ¿cuál es su identidad en Cristo? No sé qué me respondería usted. Pero quiero que sepamos todos y cada uno de nosotros que tenemos una identidad que nos caracteriza, que nos marca y que nos separa del resto de gente. Tenemos una identidad. Ustedes deben de recordar aquel trágico hecho que registra la Biblia con este hombre llamado, ¿cómo se llamaba este hombre? Pedro. Pedro, no obstante que anduvo con el Señor Jesucristo, no obstante que compartió los milagros, que anduvo por diferentes partes, que vio la gloria del Señor, la transfiguración y muchos otros aspectos, pero Pedro en cierta oportunidad traicionó al Señor Jesucristo. Ustedes recuerdan que lo traicionó. ¿Cuándo lo traicionó? Cuando lo negó. Él niega a Jesucristo. Ahora, no sé si el concepto de identidad de la vida de Pedro estaba claro o no, pero lo cierto es que él lo traiciona. Una cosa es cierta para nosotros, es que, hermanos amados, una vez que nosotros nos hemos entregado al Señor, hemos adquirido una nueva identidad que nos caracteriza en una relación genuina, sincera, verdadera con el Dios Todopoderoso. Y quiero que miremos la primera cosa en esta hora, los aspectos importantes de nuestra identidad. Aspectos importantes de nuestra identidad.
¿qué es la identidad en sí? Bueno, el diccionario define el término identidad como el carácter particular o la personalidad de un individuo, o el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que lo caracterizan frente a los demás. Otra definición establece que es la conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a los demás, dice otro concepto. Pero mis amados hermanos, dice el primer concepto, que es el carácter particular o la personalidad de un individuo, o el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad, que los caracteriza, los destaca, los señala, los hace diferente a los demás. Y yo quiero que usted sepa, mi amado hermano, que tanto usted y yo no somos iguales a los demás. ¿O usted cree que es igual a los demás? ¿Ah? ¿Verdad que no? Nosotros no somos iguales a los demás. Somos diferentes. ¿Cuándo nos constituimos en personas diferentes? ¿En qué momento nos constituimos en personas diferentes? En el momento en que aceptamos a Cristo Jesús, nos constituimos en personas diferentes, con una personalidad marcada, con una identidad clara, hermanos amados, no la que teníamos antes, sino la que tenemos ahora, que el Señor nos ha dado. Razón tenía el escritor sagrado para decir: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. No somos iguales. No nos parecemos a los demás. No somos del montón ni estamos en el mismo saco. Por si acaso, hermanos, por favor. La identidad con que fuimos criados dice lo siguiente, esta parte. Los seres humanos han estado tratando de resolver su problema de identidad psicológica, pero no se han dado cuenta que el problema fundamental y primario es más profundo, puesto que en realidad se relaciona con su falta de identidad espiritual. Muchas personas, sociedades, conglomerados, colectividades, etcétera, han tratado de resolver el problema de la identidad psicológica. Sí. ¿Por qué es que esta persona es bipolar? ¿Por qué esta persona actúa así? ¿Por qué esta persona hace lo de acá? ¿Por qué esta persona hace lo de allá? Y entonces cree que son problemas psicológicos. Pero hermano amado, más que la situación psicológica, hay un problema de fondo que está en la vida de todo ser humano, y ese problema es falta de identidad espiritual. Si la persona no tiene una identidad espiritual, entonces sí tendrá problemas psicológicos. Tendrá problemas psicológicos. Y ahí tenemos un sinnúmero de situaciones que se generan y un sinnúmero de situaciones que se dan, ¿verdad? Pero el problema de la persona en sí es un problema de falta de identidad espiritual. Está carente de espiritualidad. No tiene nada de espiritualidad. Está vacío, está seco. En tal manera, hermanos amados, que ese es el problema del ser humano, hermanos. Y no es un problema psicológico, es más un problema espiritual. El hombre perdió su identidad espiritual. Eso fue lo que primero perdió el hombre. ¿Qué fue lo que perdió? Su identidad espiritual. Y esto es lo que lo ha llevado a sufrir la decadencia en todos los otros aspectos de su existencia. El hombre fue criado en un principio para ser un ente social, psicológico y espiritual.
Para eso fue creado el hombre. Para ser un ente entonces social, psicológico y espiritual. Pero el hombre pierde su parte espiritual. Por un desacato, por una desobediencia, el hombre pierde la parte espiritual. Lo segundo que quiero decirle en esta hora, hablando después de los aspectos importantes de nuestra identidad, es el linaje humano. ¿Qué es el linaje humano? Porque si usted lee acá, dice que soy linaje escogido. El linaje. Quiero que usted sepa que el linaje, mis amados hermanos, es el capital genético que tiene toda persona, hermanos. Es decir, cada familia tiene un capital genético, su genoma. El genoma es el conjunto de genes contenido en los cromosomas de nuestros padres, etcétera, que posee ciertas características que nos destacan y nos hacen diferentes los unos de los otros. De tal manera que una persona no puede negar su descendencia de otra porque su información genética así lo dice. Así lo dice. Pertenece a tal familia, a tal descendencia. A veces decimos, ¿qué culpa tiene el hijo de que su padre sea malo? Si eres mujeriego, alcohólico y traes un hijo al mundo, ¿por qué que a veces queremos culpar a Dios de esa situación de ese muchacho? Cuando Dios nos ha entregado a nuestros hijos o los hijos que tenemos en nuestras manos para que nosotros, ¿qué cosa? Los cuidemos, los protejamos, los criemos. Pero a veces como nosotros somos olímpicos y las excusas vienen desde el paraíso, entonces queremos excusarnos y queremos culpar a otros y no queremos asumir la responsabilidad y la culpabilidad nosotros. Entonces queremos acusar a otros enseguida. El hombre debe saber que su espíritu es como un vaso que contiene a Dios. Este espíritu fue dado en Génesis capítulo 2, el versículo 7. ¿Qué dice? Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser, ¿qué cosa dice que fue? Dice la Biblia que Dios hizo un muñeco de barro. Del polvo hizo un muñeco de barro. Y ese muñeco de barro estaba allí inerte, no tenía vida. Por eso es que cuando morimos, ¿a dónde vuelve esto? Al polvo. Porque del polvo fuimos tomados y al polvo volveremos. Esto se hace polvo. Porque fuimos tomados del polvo. El Señor hizo ese muñeco, lo puso allí, pero era un muñeco que no tenía vida. Y dice la Biblia que entonces el Señor sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Fue el hombre un ser viviente. Cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en ese barro y le dio vida. El espíritu es el vaso divino del hombre para contener a Dios. Recuerde que nosotros estamos compuestos de cuerpo, de alma y de espíritu. El espíritu nuestro es el que contiene a Dios. Es el que contiene a Dios, ¿verdad? Es la comunión que se establece entre el espíritu de Dios y el espíritu del hombre. Se fusionan para sentir esa parte espiritual. Implica una identidad espiritual, un carácter espiritual y no tan solo una fuerza en el hombre. El espíritu de Dios y el espíritu del hombre no son dos simples energías que se unen, son dos entidades espirituales que se fusionan en una sola esencia. Es decir, hay una fusión del espíritu de Dios con el espíritu del hombre y se conforma una sola esencia. Ahora, yo le digo a usted que es el linaje. ¿O qué es, hermanos amados, el linaje humano? Le dije que el linaje humano era ¿qué cosa? El capital genético de todo individuo, de toda persona. Eso es el linaje. Ahora, si nosotros relacionamos el linaje
nuestro divino, celestial, como dice la palabra del Señor, linaje escogido, ¿cuál será nuestro capital? Si, le repito, si linaje humano, en el linaje humano encontramos un capital, y ese capital es el capital, ¿cuál es el capital? Genético. Entonces, en el linaje divino, ¿cuál será el capital? Es Dios en nuestras vidas. El capital genético espiritual de toda persona que ha conocido a Cristo, ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador personal, mi amado hermano, es justamente Dios en la vida del ser humano. Es el capital genético espiritual que transforma al hombre, que moldea al hombre y cambia al hombre. Ese es el capital. Por eso es que el apóstol San Pablo dice en 1 Corintios 3:17, ¿qué dice? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Este es el templo de Dios. Y aquí está el capital genético espiritual. Aquí vive Dios, que nos identifica que somos diferentes y que tenemos una identidad que Él nos ha dado en el momento en que lo hemos aceptado, en el momento en que le dijimos a Dios, yo quiero vivir para ti. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Nuestro cuerpo entonces se constituye en capital genético espiritual. Dios morando en la vida del hombre, habitando en ese vaso de barro. Que el Señor Jesucristo dijo esto en Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es espíritu. Dios sopló aliento de vida en ese barro. Y ese barro fue entonces un ser viviente. Y mis amados hermanos, nuestro barro contiene a Dios. Este es el capital genético donde reside Dios. Y ese capital genético espiritual nos hace diferente a los demás. No somos igual que el vecino que anda borracho. No somos igual a la vecina que es prostituta. No somos igual al vecino que es homosexual. Ni a la vecina que anda en cosas malas. No, nosotros somos un capital genético espiritual, escogido, separado, clasificado para Dios, para vivir, para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es por eso que no se concibe que un cristiano esté haciendo cosas indebidas, porque tenemos un capital genético espiritual en nuestras vidas. ¿Me dices amén, hermano amado? Sí, Señor, ese capital genético está en nuestras vidas. Todo lo que existe fue hecho según su género. El género de Dios es espíritu. La palabra espíritu nos indica la naturaleza de Dios. Y mis amados hermanos, nosotros tenemos nuestro capital. Ahora, es interesante saber, mis amados hermanos, que hay algunas cosas importantes. Escuchen. En Lucas 3:38 dice la palabra del Señor lo siguiente. Hijo de Enós, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. ¿Verdad? Dice que nuestro padre Adán era hijo de ¿quién? ¿Hijo de quién? Hijo de Dios. La identidad de Adán provenía de Dios. Por lo tanto, nuestra identidad también proviene de Él. El problema fue que al ser engañado y desobedecer a Dios, Adán perdió esa identidad y por causa de ello toda la raza humana fue forzada a vivir en un estado de confusión y pérdida constante de todo bien. En el jardín del Edén, Satanás realizó el primer robo. Jesús describió a Satanás que él está, ¿para qué está? Para matar, hurtar
Y él fue el que nos robó la identidad. Satanás en el huerto del Edén le roba la identidad al hombre. Ese hombre que fue creado a la imagen y semejanza de Dios, ahora ese hombre, mis amados hermanos, se encuentra en un problema. El problema es que ha perdido la identidad. Satanás, el diablo, que anda como león rugiente viendo a quién devorar, le robó la identidad al hombre. Y el hombre se queda sin identidad espiritual. Se queda sin identidad espiritual. Fíjese usted, no tiene identidad espiritual. Se queda huérfano de identidad. Se queda vacío. Se queda vacío de identidad. No hay identidad. Se la roba el diablo. ¿Se da cuenta? Porque él justamente vino a matar, hurtar y a destruir. Y él se roba la identidad. Y se le lleva la identidad al hombre. Y el hombre se queda huérfano de Dios y separado de Dios. ¿Por qué? La Biblia es clara, contundente y no nos da equivocación. Dice la Biblia que entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra, ¿qué cosa? Semejanza. Y se oirá en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las cosas creadas. Dijo Dios. ¿Qué es lo que ocurre entonces, hermanos amados? El deseo de Dios, el diseño de Dios es que el hombre sea hecho a imagen y semejanza de Él. Pero resulta que ese hombre sufre un robo. El diablo se le lleva la identidad. Y cuando dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, lo habla en tres aspectos importantes. En el aspecto intelectual, nadie es tan inteligente como el hombre. Nadie, absolutamente nadie. Sobre la faz de la tierra, ninguna cosa creada es más inteligente que el hombre. El hombre hoy nos vislumbra, nos deja anonadado, boquiabierto con tanto descubrimiento y tanta tecnología. ¡Wow! Usted dice, qué bárbaro, ¿no? Los japoneses ahora mismo están construyendo robots para que cuiden a sus ancianos, porque como la población japonesa es vieja, de cada 4 habitantes, 1 nomás es joven. 3 son viejos. No hay quien cuide a los viejos. Los japoneses dicen, no podemos permitir que nuestros viejitos estén desamparados, huérfanos, tirados en algún rincón. Vamos a hacer, tenemos nuestros conocimientos, nuestra sabiduría, vamos a hacer robot. Y a un costo popular, $1,000 vale cada robot. Y están haciendo unas robóticas bien simpáticas, ¿las vio? Es para que los viejitos se animen también, ¿no? Zapata se ríe enseguida. Entonces, hermanos amados, qué impresionante. Los japoneses son tremendos. Ellos dicen, no es que nos vamos a poner a llorar, como muchos dicen, ay, estoy en un problema. No tiene solución. Porque nuestra mente a veces no la hemos despejado y no desarrollamos más. Los japoneses no se pusieron a llorar. Y al decir de ahora, ¿de dónde traemos gente? ¿De qué parte traemos gente para que cuide a los ancianos? No, nosotros tenemos los conocimientos, la sabiduría, la tecnología, la capacidad y todo, la materia prima. Vamos a hacer robots que cuiden a los ancianos. Ya está, se solucionó el problema. Aquí, en nuestra América Latina, hermanos amados, yo tuve el privilegio de estar el año anterior, en el mes de septiembre, en Montevideo. Y me quedé sorprendido. ¿De qué? De la población. Rara vez usted ve en la calle jóvenes, muy pocos. Son personas mayores de edad. Y conversando con algunos hermanos uruguayos,
Cuando fuimos al culto a la iglesia, después estuvimos en una pequeña comida de pizza. Bendigo a los que les gusta la masa esa, a mí no me encanta, no me gusta para nada eso. A los que me invitó yo le dije muchas gracias. Deme juguito, alguna cosa, eso no más quiero. Pizza, no le encuentro nada agradable, pero bendigo a los que les gusta. Resulta, hermanos, conversando con ellos, me dicen ellos que en gobierno, no me acuerdo si fue Tabaré Vázquez o otro gobierno anterior, hizo una campaña publicitaria millonaria y el gobierno comenzó a pagar a las parejas que tengan hijos. Les vamos a ayudar a mantener los hijos, pero tengan hijos, por favor, tengan hijos. De verdad, no le estoy diciendo broma, le estoy diciendo de verdad. Así decía en ese gobierno, que los ayudaban a mantener, pero que tengan hijos. Porque las parejas se casan y no tienen hijos. Y entonces el gobierno dijo, montamos una campaña de manutención, vamos a ayudarlos a mantener, pero que tengan hijos. Y por ahí una que otra pareja se arriesgaba a tener uno, por lo menos. Y el gobierno le ayudaba. Publicaban los noticieros que están ayudando para animar a que tengan hijos. Impresionante, ¿verdad? Impresionante. Aquí sin que no les pague, sin que haya plata. Y tú le preguntas, oye, ¿y eso de dónde son? Todos son mis hijos, pastores. Y están por allá, vienen. Los papás están por acá y los muchachos vienen desde allá. Así una columna de hijos. Ay, que aquí son terribles. ¿Qué será? Mucha sal prieta, mucho pescado. No entiendo. Mucho maní, aguacate, yo no sé. Pero esta es la situación. El Señor entonces dijo que hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Que las personas sean inteligentes. Nadie es tan inteligente como el ser humano. Pero como el hombre también es inteligente, es perverso. Nadie se degenera, ninguna cosa de la creación de Dios se degenera como se degenera el hombre. ¿Usted ha visto a dos perras besándose? ¿Verdad que no? ¿Usted ha visto a dos perros besándose? ¿Verdad que no? Pero el hombre se degenera. Se degenera. Yo vengo de Esmeraldas recién nomás en una asamblea que tuvimos allá. Estábamos por el parque, hermanos amados, sin mentirle. Uno tirado en el parque, otro tirado en el parque, otro. Y yo digo, Dios mío, lindo, la creación de Dios. ¿Dónde está hecha guiñapo? La tiene el diablo tirada en el piso. Borracho. Esa es la creación de Dios, el diablo destruyendo la creación de Dios. ¿Se da cuenta? Un hombre inteligente, una persona inteligente, pero que no utiliza su inteligencia. Y Dios dijo, hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Un ser inteligente, un ser moral. Y Él ha puesto esa parte de escrúpulos en nosotros. Usted no anda desnudo en su casa, ¿verdad? Porque tenemos escrúpulos. Y no queremos que nuestros hijos nos vean así. La Biblia también dice que hay que cubrir la desnudez. Somos moralistas. Hagamos al hombre, sí, pero también un hombre espiritual. Un hombre espiritual. Intelectual, moral, espiritual. Dijo Dios. Dios necesita seres espirituales. Porque Él es, ¿qué cosa es Él? Espíritu. Dios es espíritu. Leímos en Juan 4:24. Dios es espíritu. Es espíritu. Entonces el problema fue que al ser engañado el hombre y desobedecer a Dios, Adán perdió esa identidad. Y por causa de ello, toda la raza humana entonces fue forzada a vivir en un estado de confusión y pérdida constante de todo bien. En el jardín del Edén, Satanás realizó el primer robo de identidad de la historia. Robó nuestra identidad. Dice la Biblia que una vez que cayó
Adán, ¿verdad? En pecado. Tuvo 2 hijos, Caín y Abel. Caín era malo y perverso. Abel era bueno y bondadoso y temeroso. Caín se ensañó y lo mató. Pero Dios inteligentemente le dio otro hijo llamado Set. Set. De donde se dio origen al linaje de donde nació Abraham, Isaac, Jacob, Booz, Isaí, David, y llegamos a Jesucristo, nuestro Señor. Ahí llegamos a Jesucristo. Ahora, quiero que sepa algo, por favor. Quiero que sepa algo. Mis amados hermanos, porque aquí es donde en muchas ocasiones nos perdemos. ¿Dónde nos perdemos? En lo que le voy a decir. Y eso quiero que lo tenga bien, pero bien claro. Quiero que lo tenga claro. Resulta, mis amados hermanos, que nosotros nos perdemos cuando no somos ordenados, siendo que Dios es ordenado. ¿Qué cosa es Dios, hermano amado? Se murió Abel, pero Dios levantó a Set. Y Set da origen a todo el linaje de donde viene Abraham, Isaac, Jacob, Booz, Isaac, David, hasta que llega Jesús. Hasta que llega Jesús. Ahora, dice la palabra del Señor, de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y de la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Dice la palabra del Señor. Ahora, quiero que usted escuche esto, por favor. José, póngame lo otro, por favor. Cada generación puede ser Abraham, Jacob. Cada generación tiene 14 descendientes, ¿verdad? Ahora, escuche esto. Set tenía su linaje. Abraham, su linaje. Isaac, Jacob y así sucesivamente. Es decir, cada uno de ellos eran identificados de acuerdo a su linaje. Escuche lo que le estoy diciendo. Cada uno de ellos era identificado de acuerdo a su linaje. Ahora, ¿por qué me interesa eso y por qué nos debe interesar a nosotros? A nosotros nos debe interesar, mis amados hermanos. ¿Por qué? Por lo siguiente. Resulta, mis amados hermanos, que Seth tenía su generación, Isaac sus generaciones, Jacob sus generaciones y así cada cual tenía sus generaciones. Y nosotros, como hijos de Dios, en un orden de Dios, con un Padre ordenado, planificado y establecido, tenemos que tener un orden. Tenemos que tener un, ¿qué le dije? Un orden. Porque Dios es ordenado. Quiero que usted sepa lo siguiente. Si bien es cierto, escúcheme bien por favor lo que le voy a decir. Si bien es cierto que la Biblia no menciona en detalle lo que le voy a decir, la Biblia, no obstante, en el libro de Apocalipsis, sí menciona lo siguiente que le voy a nombrar. Dice la Biblia, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y azufre. Eso quiere decir que tanto usted como yo estamos registrados en ese libro divino que tiene Dios. ¿Cómo te llamas tú? Robinson Tolcán. Ahí está anotado, Robinson Tolcán. ¿En qué iglesia está? Cristo vive. Ana Cristina Díaz. ¿A qué iglesia pertenece? Cristo vive. Así consta en el cielo. Porque Dios es Dios ordenado.
¿Quiénes son los desordenados? Eso, qué lindo. ¿Quiénes son los desordenados? Nosotros. Pero Dios es un Dios ordenado. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora, resulta, mis amados hermanos, que nosotros tenemos, ¿qué cosa le dije que tenemos al comienzo? ¿Tenemos qué cosa? Una identidad. Una identidad que nos identifica como hijos de Dios, pero no solo nos identifica como hijos de Dios, esa identidad también nos identifica en qué iglesia estamos ubicados. ¿Escuchó eso? Esa identidad también nos identifica en qué iglesia estamos ubicados. Pero resulta, mi amado hermano, que como nosotros somos los desordenados y nosotros somos los que andamos probando, cambiando, etcétera, ¿verdad? Es como la mujer que dice, este marido ya no me gusta. No me da nada, no me atiende, no es cariñoso, no es amoroso, le creció la panza, no me gusta. Voy a conseguirme otro, dice. También, pues. Entonces, quiere conseguirse otro que tenga muchos sentimientos, si es posible una limusina, cuentas bancarias, lingotes de oro, pozos petroleros. Entonces, ese sí me interesa, dice, ese sí me interesa. Y que no tenga nada de panza, que vaya bastante al gimnasio. Entonces, resulta, hermanos amados, escuchen, hay un desorden y una desubicación psicológica y espiritual, intelectual, social, afectiva. Nosotros como hijos de Dios, que debemos estar inscritos en el libro de la vida, tenemos una iglesia donde nos congregamos. Pero resulta que en muchas ocasiones andamos de iglesia en iglesia, en iglesia, en iglesia. Y yo creo que el Señor dice, ¿sabe qué? No lo inscribas en el libro. Le dice al ángel, no lo pongas en el libro, porque ese es un saltarín, no sabe a qué iglesia va a ir. Déjalo sin inscripción. Está en Apocalipsis. Si quiere se lo busco. Si quiere se lo busco. ¿Usted cree que lo que yo le estoy hablando es cosa mía? La palabra del Señor es clara, hermanos amados. Apocalipsis 20:15. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Vea, hay una inscripción registrada en el cielo, donde consta usted, consto yo, y los que vengan. Estamos inscritos en el libro de la vida. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego con azufre, que es la muerte segunda. Mis amados hermanos, Dios es un Dios de orden. Y Dios quiere, si usted viene a Cristo vive, quédese en Cristo vive. Pero no ande saltando para allá y para acá y revoloteando como el chupaflor. Chupa aquí un néctar, chupa néctar por acá, chupa néctar por acá, chupa néctar por acá, chupa néctar por acá, chupa. Y llega otra vez acá mismo y dice, no encontré nada. Estaba buscando la iglesia perfecta, pero no. Todas las iglesias son hipócritas, critican. Oh, sí, son terribles los hermanitos. Y yo le pregunto, ¿en qué parte de la Biblia? Enséñeme usted, por favor, porque yo no he encontrado. Como 30 años estudiando este libro maravilloso, no he encontrado nada. Pero enséñeme usted, por favor, a lo mejor a mí se me ha pasado. ¿En qué parte de este libro sagrado dice que hay una iglesia perfecta? Enséñeme, por favor.
Yo no la he encontrado. No la he visto. Si usted me demuestra y me enseña que hay una iglesia perfecta, entonces yo me entierro vivo. De verdad, me entierro vivo. Hago un hueco y me entierro vivo. Yo no he visto, hermanos, en ninguna parte. Y la gente a veces anda buscando iglesias perfectas y no se da cuenta que el problema no son los demás, el problema es él o ella mismo. Y quiere acusar a todos los demás, pero el problema es él o es ella. Eso más o menos como dice un testimonio lo siguiente. Escuche este testimonio que es bien tremendo. Dice que en cierta ocasión, una pareja de esposos que habitaban en un inmueble, dice, resulta que cada día se despertaba la señora en la mañanita y justo del lado de su cuarto había una ventana que daba donde la vecina. Y cada día se levantaba y lo primerito que hacía ella era, ¿a dónde cree que iba? Como dicen los muchachos, a sapear la vida ajena. Oye, la vecina le venía a decir al marido, sí, qué cochina la vecina. Toda sucia, desorganizada, terrible esa señora, dice. Asquerosa. Amanecía el siguiente día y se despertaba y corría a la ventana otra vez. Oye, de verdad que esa mujer es desastrosa, sigue igualito. Esa mujer sí, qué cochina, no cambia esa mujer. Y así pasó un buen tiempo, despertándose cada mañana, yendo a ver a la vecina para hacer criterios negativos de la vecina. Un buen día, escuche esto, un buen día, el esposo se despierta primero. Y el esposo se acerca a la ventana y dice, wow, ya sé lo que pasa. Hizo lo que tenía que hacer y después de un rato se despierta la esposa y lo primerito que hace, corre a la ventana y dice al esposo, oye, ¿qué pasa, mijita? Le dice el esposo. ¿Sabe que la vecina ha ordenado las cosas? ¡Wow! Por fin la vecina parece que concienció que tiene que tener una casa arreglada, limpia, aseada, adecuada. ¡Wow! La vecina cambió la casa. Entonces el marido se la queda viendo y le dice, mijita, quiero decirle lo siguiente. Resulta que no era la vecina la puerca y la cochina. Era el vidrio de tu ventana que estaba sucio. La vecina es aseada y ordenada. ¿Se da cuenta? Por eso que el refrán dice que las cosas son de acuerdo al cristal con que se lo mira. ¿Se da cuenta? Entonces, esta señora creía que la vecina era tan desastrosa y cochina, pero la cochina era ella que tenía el vidrio sucio y que le hacía ver malas cosas de la vecina. ¿Se da cuenta? Y a veces así somos nosotros, ¿no? Él es así, ella es así, y resulta que y él o ella, no, hermanos, a veces nosotros somos el problema y no es él ni ella, somos nosotros. Amén, mis amados hermanos. Entonces, que aprendamos a ser ordenados. Hermanos, debemos de tener una identidad que nos caracteriza como tal. ¿Me dices amén, hermanos? Yo quiero certificarle y darle testimonio que yo nací en la misión Asambleas de Dios. Me entregué en una iglesia de las Asambleas de Dios. Dios me llamó a ser pastor en una iglesia de las Asambleas de Dios. Dejando mis estudios cuando estaba en la universidad. Pero soy, hermanos amados,
de las Asambleas de Dios, ahí en esta denominación, hijo de Dios, escrito en el libro de la vida en la misión, las Asambleas de Dios. Y los casi 30 años que voy a tener en el Evangelio, estoy en la denominación Asambleas de Dios. No me he cambiado a otra denominación porque entendí que Dios es un Dios de orden, que Dios es un Dios correcto y que yo debo de permanecer aquí a menos que me voten. Entonces, yo no entiendo por qué a veces nosotros andamos corriendo de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia. Y la pregunta es, hermanos amados, ¿cuántos le quieren servir al Señor? ¿Cuántos le quieren servir al Señor? ¿Y usted cree que andando de iglesia en iglesia usted le puede servir al Señor? Si para que una persona pueda servirle al Señor, debe observar lo siguiente. ¿Qué debe de observar? Se lo voy a enseñar en esta hora, para que usted lo vea y usted lo aprenda. Venga conmigo, por favor, al libro de Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículo 52. Lucas 2, 52. Dice la Biblia, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Me dices amén? Hermanos, si yo voy a servir al Señor, es mi anhelo, es mi pasión, mi deseo, yo tengo que sembrarme en un lugar para poder servir al Señor, porque yo tengo que crecer espiritualmente. Si no, seré un niño, como dijo Pedro, ustedes son, como dijo Pablo, perdón, ustedes son niños, debiendo ser ya adultos, son niños, y tienen necesidad de leche y no de comida dura, porque son peliones, envidiosos, chismosos, cuando fueron a la iglesia de Corinto. Hermanos amados, hay que hacer conciencia, por favor. No podemos andar brincando de un lugar a otro, de un lugar a otro, de cuando le sirvo al Cristo de la gloria que rescató mi vida y me salvó. Cuando marco identidad. No tengo pues identidad. No es que ando de aquí para allá, de allá para acá, es como que usted diga, me quiero hacer colombiano, se hace colombiano. Ya no me gusta la nacionalidad colombiana, me hago peruano. Ya no me gusta ser peruano, ahora me hago guatemalteco. Ya no me gusta ser guatemalteco, ahora me quiero hacer hondureño. ¿Verdad? No, pues. Usted es ecuatoriano desde que nació hasta que muere. Él es colombiano desde que nació hasta que se muere, aunque vive en Ecuador. Amén, hermanos amados. No es que dice, me estimpo la nacionalidad y me enchufo otra nacionalidad. No se puede. 100% ecuatoriano. Y 100% colombiano. Entonces, 100% café ecuatoriano y 100% Valdés. Hermano, por favor. Yo no he dicho lo contrario. De tal manera, entonces, hermanos amados, entonces usted tiene que ser 100% de Cristo vive, de Cristo primero y luego de Cristo vive. Pero no podemos andar de aquí para allá, de allá para acá, de aquí para allá, de allá para acá. Hermanos amados, por favor, ¿cuándo crecemos? ¿Cuándo maduramos? ¿Cuándo nos establecemos? ¿Y cuándo trabajamos para Dios? Como que un militar diga, quiero ser, voy a ser de la aviación. Ya no me gusta, ahora quiero ser terrestre, quiero ser militar. Quiero ser policía. Ya no quiero ser policía. Ahora quiero ser de la armada. No, pues, tiene que estar definido, ¿a qué fue lo que se metió a hacer, pues? Pero no puede andar aquí, aunque
todos son de las Fuerzas Armadas, pero cada cual tiene su rama, pues. Porque de acuerdo a su rama, entiendo yo, que los profesionalizan y se capacitan. ¿Es así o no es así, mi hermano? Claro. Claro. Ellos van a hacer control a la ciudad, pero no están preparados para controlar eso. Para eso es la policía, que reciben otro tipo de entrenamiento y otro tipo de cursos. Como la hermana Bianca, que va a ser policía, va a ser mi guardaespaldas. Tú vas a ser mi guardaespaldas, ¿verdad? Primero que dicen, yo soy guardaespaldas de mi marido, dice. Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude y que marquemos nuestra identidad. Lo último, Dios ha determinado crear todo según su género. ¿Quién es Dios? Es espíritu. Es el Padre de todos los espíritus, dice Hebreos. ¿Qué dice Hebreos? Dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los veneraban. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los? Y viviremos. Ahora, Zacarías capítulo 12, versículo 1 dice, Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, un vaso fue diseñado con el propósito de contener algo. Dios formó de la tierra el vaso de barro para que ese vaso estuviera su espíritu. Tu espíritu está dentro de ese cuerpo, carne, polvo, vaso de barro, que somos nosotros. Somos espíritu en vasos de barro. Si el hombre no tuviera un espíritu, no podría jamás contener o tener contacto con Dios. Dios sopló en la nariz del hombre aliento de vida. Cuando el aliento de vida entró en el vaso de barro, se convirtió en el espíritu humano del hombre. A nuestro cuerpo entró la imagen de Dios. ¿Qué entró en nuestro cuerpo, hermanos amados? La imagen de Dios. Entró el espíritu que Dios creó en nosotros, ¿verdad? Tú no eres lo que perece, del polvo de la tierra. Tú eres lo que le pertenece a Dios, lo que va a Dios, lo que Dios sopló. Tu identidad en la muerte no es lo que va a la tumba, sino lo que va a Dios que lo dio. Tu espíritu es el principio de vida, es el aliento de vida. Jesús dijo en el Evangelio de Juan 63, dijo lo siguiente: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son cosa, son vida. Que el espíritu es el que da vida. Cuando el espíritu entró en el cuerpo de Adán, le dio vida al alma. Eso fue lo que pasó. Que Dios nos ayude, hermanos. Y recuerde que el espíritu es el que da vida. La carne no aprovecha para nada. Y usted y yo contenemos a Dios. Dios metió en nosotros la imagen de Él. Vivamos pues como hijos de Dios ordenados. Si tenemos un Padre que es ordenado, un Padre que es planificado, un Padre que hace las cosas bien, nosotros hagamos las cosas ordenadamente y hagámoslas bien para glorificar el nombre de nuestro Padre Celestial. Nos ponemos de pie. Gracias, hermanos. Vamos a orar al Señor. Que el Señor nos ayude. Sea bendito el nombre poderoso del Señor. Vamos a orar. Todo el mundo orando, por favor. Todo el mundo orando, 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 orando. Padre Celestial, bendecimos tu nombre, Señor. Tú nos diste una identidad, Señor, que no hemos aprovechado al máximo. Que la hemos desaprovechado. Que no la hemos marcado. No la hemos valorado. Señor, bendícenos en esta hora y ayúdanos, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús.
Que tu gracia bendita y poderosa opere en nuestras vidas, creando conciencia de que tú eres un Dios ordenado. Que Seth tuvo sus generaciones, Abraham sus generaciones, Cristo vive, tiene sus generaciones de cristianos. De hombres y mujeres que viven para Dios. Ayúdanos, Señor. Bendícenos, Padre Santo. Glorifícate en nuestras vidas y en nuestros corazones, Señor. Y llénanos de tu presencia. Siga orando, por favor. Pregunto, ¿habrá alguien que me dice, pastor, yo me quiero entregar al Señor? Me quiero reconciliar. O habrá alguien que a lo mejor me dice, pastor, habrá alguien que me dice, pastor, me quiero reconciliar con Dios. Me quiero entregar al Señor. Quiero que oren por mí. ¿Habrá alguien? Hombre o mujer. Bendito sea Dios. Todos orando, por favor, todos orando, todos orando. ¿Habrá alguien que a lo mejor me dice, pastor, me quiero entregar? ¿O me quiero reconciliar con Dios? Alabado sea el nombre del Señor. Dios bendiga a la persona que está pasando. ¿Habrá alguien más que a lo mejor me dice, pastor, yo me quiero entregar al Señor? Yo me quiero reconciliar con Dios. ¿Habrá alguien más? Aleluya, Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más que a lo mejor me dice, pastor, yo también necesito a Dios urgentemente en mi vida? ¿Habrá alguien? Aleluya. ¿No? ¿Nadie más? Oremos, por favor. Padre, que estás en los cielos, en esta hora, estoy delante de tu presencia y te pido con todo mi corazón que tú me perdones todos mis pecados de pensamiento, palabra y obra. Abro mi corazón y acepto a Cristo como el Señor y Salvador personal de mi alma, de mi vida. Señor, cámbiame, transfórmame, moldéame a tu imagen. Dame de tu espíritu para vivir para ti, apartado del pecado y de la maldad. En el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias por estas 2 vidas. Te ruego en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret que tú bendigas estas vidas, Señor amado, que tú te glorifiques en estas vidas. Y hagas cosas grandes, maravillosas. Que yo pido para ti, de verdad, la vida cristiana, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias. Aleluya. Quiero que levante su mano, por favor. Quiero que levante su mano allí donde usted está. Que ore conmigo, por favor, y diga, Padre, en esta hora te pido en el nombre de Jesús que tú me ayudes, Señor. No quiero, no deseo andar de iglesia en iglesia, porque tengo una identidad que tú has puesto en mi vida y quiero incrementar, fortalecer
proyectar esa identidad. Pertenezco a ti, te pertenezco a ti y pertenezco a la iglesia. Cristo vive. Entiendo, Señor, que mi nombre está escrito en el libro de la vida y que consto en Cristo vive. Señor, guárdame, cuídame, protégeme, fortaléceme, líbrame y apártame de todo pecado, de toda maldad, a no enredarme en chismes, en cuentos, especulaciones, sino en tu palabra. Quiero ser atrapado por tu palabra. Crea en mí la pasión, el deseo de conocerte más, pasión por la oración, pasión por tu palabra. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Dale tu aplauso al que vive. Aleluya. Bendito sea Dios. Alabado sea Dios. Tomen asiento, hermanos. Gracias. Quiero recordarle a todos y cada uno de mis amados hermanos y hermanas lo siguiente. ¿Qué quiero recordarle? Lo que dice la Biblia.